Bienvenidos a la primera mesa de exposiciones de la jornada. Mi nombre es Andrea Gattinoni. Tengo el enorme placer de liderar esta mesa de lujo por un rato, donde vamos a tener 3 exposiciones de reconocidos especialistas. Empezando por José Emilio Burkua. Burkua es maestro de generaciones de especialistas en historia cultural e historia del arte. Se ha desempeñado en las más prestigiosas casas de estudios argentinas e internacionales, siendo su labor docente e investigadora reconocida de muchas y muy variadas formas en las últimas décadas. Actualmente sigue investigando como miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Nacional de Bellas Artes. Ha sido profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Historia Cultural en la Universidad Nacional de San Martín, fue profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, investigador invitado de la BICO en Berlín y del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, entre otros lugares, y entre sus últimas publicaciones se destacan Excesos de lectores y ascetismos iconográficos de 2021, Enciclopedia ABS de 2019 y Historia Natural y Mítica de los Elefantes, escrita en coautoría con Nicolás Piatowski. Y el título de su presentación es El canto nocturno del perezoso, una experiencia sonora y musical imaginaria en el Nuevo Mundo. Muchas gracias por esta invitación, tanto a las organizadoras del evento, a Constanza Caballero y a Carolina Lozada y a todo el equipo y al director del proyecto, el doctor Campaña. En realidad este ensayo preliminar se colocaría en una perspectiva algo diferente a la denominación general de esta jornada, de humanizar, animalizar, biologizar. Sería más bien una humanización del animal, lo que estaría en juego aquí, pero finalmente hay una suerte de reencuentro también con el complejo demoníaco. Bueno, el punto de partida fue una pregunta acerca de las realidades sonoras percibidas por los europeos que llegaron a América, lo conquistaron y colonizaron entre 1492 y el siglo XVII. Cronistas de Indias y viajeros reunieron datos, noticias e interpretaciones de las formas en que los americanos nativos producían y apreciaban las combinaciones sonoras denominadas genéricamente música. Llama la atención, sin embargo, el interés paralelo de los europeos por los sonidos naturales, los asociados a grandes fenómenos de la naturaleza, por ejemplo el rumor del mar, los ruidos de las tormentas, los estruendos de terremotos y volcanes en erupción, pero sobre todo los cantos de los pájaros u otros sones generados por los animales que aquellos hombres arribados del otro lado del océano oían y escuchaban por primera vez. El corpus sonoro configuró un instrumento poderoso en la construcción del saber sobre el nuevo mundo. Es muy conocido, ¿no?, que hasta qué punto estuvieron presentes las melodías de las aves en las relaciones y cartas del propio Colón, a quien se compuso en registrarlas y diferenciarlas según las especies. Resulta algo inesperado, sin embargo, el sonido, el asombro que los sonidos de un mamífero, el perezoso, suscitaron, el desconocido hasta entonces, por los europeos, suscitaron en autores tan dispares como Fernández de Oviedo, el primer gran colonista de Indias, André Tevet y Jean Delery, que participaron en la famosa expedición de la France Antarctique, y ya otros naturalistas como Jovan Pietro Maffei, Charles de Lecluse, Georg Marggraf, Johannes de Laet, el padre Nierenberg ya en el siglo XVII, John Johnston, hasta llegar al jesuita, barroquísimo jesuita, Atanasio Kircher y su Musurgia Universalis. Es en este libro, la Musurgia, donde el bruto, llamado Pigritia, asumió el papel de un compositor natural, maestro en el arte de los más sutiles intervalos y armonías.
Mi hipótesis provisoria, aunque pueda resultar quizá de eco hasta el hastío de perspectivas postcoloniales, consistía en señalar que los oídos y las habilidades de creación y reconocimiento sonoro de los europeos tuvieron limitaciones, tal vez por la acción demoledora de los prejuicios culturales, para describir y analizar los fenómenos armónicos propios de las musicalidades humanas prehispánicas. Por el contrario, creyeron descubrir e inventaron un agente natural en el Nuevo Mundo. Ni siquiera ruiseñores, alondras u otras aves canoras del viejo mundo habrían estado a semejante altura. Se trata del perezoso, que resultó émulo en el reino animal casi de las investigaciones de Pitágoras en torno al monocordio, base de la teoría musical del Mediterráneo antiguo y de Occidente, a partir de la obra de Boecio. El mismo Kircher nos obliga a retroceder en el tiempo a partir de una cita suya hecha al paso hacia el texto de la navegación a Brasil, escrito por Jean Léry, que contiene una cantidad excepcional de fragmentos musicales de cantos tupíes y una interpretación enaltecedora de esas minorías, aunque reaparece ahí en el marco eso que podríamos llamar el complejo demoníaco. Este rasgo, el de la transcripción de las melodías brasileñas al sistema europeo de notación musical, cuyos ejemplos acompañan tanto la musuria de Kircher como el texto de Jean Léry, también es un elemento poco usual en las crónicas americanas, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, que merece ser tenido en cuenta. Me detengo entonces en la musuria, escrita y publicada en 1650 por el jesuita Thamasius Kircher, como ustedes bien saben, uno de los polígrafos más extraordinarios del siglo XVII. Fue ese libro, titulado también Arte Magna de la Consonancia y la Disonancia, cito, Doctrina Universal de los Sonidos, Filosofía y Ciencia de la Música, tanto teórica cuanto práctica, exhibida en toda la variedad de las admirables consonancia y disonancia en el mundo, junto a las fuerzas y efectos que la misma produce en la naturaleza universal. Fin del título. Todo ello se muestra y demuestra mediante argumentos extraídos de la filología, la matemática, la física, la mecánica, la medicina, la política, la metafísica y la teología. A poco andar, tras definir el sonido y la voz, cuya emisión compartimos todos los miembros del reino animal, aun cuando utilizamos diferentes órganos para emitirla, dice Kircher, el jesuita se adentra en el tema de las voces de los animales en general, en el punto 1 del capítulo 16 del libro primero. Y el punto 2 trata, cito el título, sobre el cuadrúpedo americano que llaman pigritia y la admirable característica de su voz. Bueno, al fin llegamos. Kircher renuncia a una hipótesis bastante estrafalaria, pero muy poética, como muchas de las que abundan en sus libros. Dice así: si la música hubiese sido descubierta, podríamos poner, dado que es el verbo ingenio, también podríamos decir o inventada en América. Por cierto, diría que de nada más que de la voz milagrosa de ese animal, su primera manifestación extrajo. Antes de ocuparse de la cuestión de los sonidos, nuestro jesuita describe el aspecto y los hábitos del pigritia, ¿sí?, para justificar su nombre, la lentitud exasperante con la cual se mueve, tanto en la existencia arborícola que lleva, cuanto en las breves ocasiones en que pisa el suelo y camina. Atanasio recibió al respecto un informe detallado del procurador de la provincia del Nuevo Reino, en América, el padre Juan de Toro Zapata, rector del Colegio Jesuítico de Cartagena de 1639 a 1642. El sitio donde se llevaron a cabo las observaciones y se redactó el informe exhaustivo de la vida de un perezoso allí cautivo durante más de 40 días. En ese periodo el animal estuvo colgado de una pértiga extendida entre dos palos, no comió, ni bebió, ni parece haber dormido, con sus ojos siempre dirigidos hacia el humano que lo observaba. Su doloroso aspecto conmovía y cargaba de consideración a los estudiosos de su comportamiento. Una vez bajado del travesaño, se le largó un perro con el fin de estudiar sus reacciones. El perro fue neutralizado por sus patas y las 3 uñas enormes de cada extremidad. Así permaneció la presa, aplastada durante 4 días hasta expirar.
Es ahí la primera arma de defensa, temible por cierto, que posee el perezoso. La segunda, sobre la que insiste Kierkegaard, yo no tengo más remedio que llamarla psicológica, aunque es un adjetivo que va por nuestra cuenta, naturalmente, porque la bestia, merced a su aspecto doloroso y a las lágrimas que derrama permanentemente, produce una emoción empática en los seres humanos que tan solo la miran. Y Kierkegaard aclara, todo ello dicho por la boca del padre Toro. Ahora bien, en cuanto a la voz, los estudiosos del colegio descubrieron que el perezoso la emite de noche, la interrumpe en lo que dura apenas un suspiro, una suerte de semipausa o silencio breve, cuando asciende y luego desciende entre grado y grado de la escala diatónica, sin equivocarse. Entonces, ut, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, ut, perfectamente entonados, decía el padre Toro, transcribe Kierkegaard. Si bien el canto nocturno había sido registrado, la primera vez que se registra la existencia de este animal, podemos decir en la literatura europea, ya lo hace Fernández de Oviedo, ¿no? En 1526, en el capítulo 24 de su Historia General, ya entonces aparece el canto nocturno, el canto de este animal. La cuestión de la nocturnidad va a ser una determinación precisa de los jesuitas de Cartagena. Estos españoles del colegio jesuítico, instruidos en el arte de la música, pudieron discriminar claramente los tonos de la melodía. Según dice Athanasius, los nativos, impresionados por este sonido progresivo, ja, 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 etc., que se repetía siempre un grado, tono o semitono más alto, más bajo, hasta completar la escala ascendente y descendente, llaman precisamente haut al animal. Kierkegaard incluye una imagen de Prigritia, ahí está, y transcribe la escala de fa en clave de do en primera. La cara del perezoso bien podría tomarse por la de un homo selváticos. Algo todavía conjetural era que si el bruto, esto dice Kierkegaard no saberlo, poseía boca, dientes y estómago, no se divisaba aún la existencia de un órgano interior que permitiese explicar los caracteres tan singulares de su canto. Athanasius confiaba en poder ser informado en el futuro, bajo la guía de sus propias instrucciones, por los colegas americanos de la compañía. Como quiera que sea, la ilustración del perezoso en la musulgia suscita nuestra pregunta sobre su procedencia, de dónde sale esta ilustración. Existen tres grandes trabajos, por lo menos, que permiten establecer las filiaciones iconográficas para las representaciones del animal. El primero es un capítulo en el que Florike Egmont trató las figuras de Clusius, es una de las grandes especialistas en Clusius, y sus amigos en el contexto de una historia cultural del círculo, de ese círculo, publicada en 2007, y esa sería la primera referencia a una iconografía exhaustiva del perezoso. El segundo es el capítulo acerca del perezoso, que incluyó nada menos que Peter Mason en 2009, en su bello libro que trata de las imágenes de animales y plantas exóticas en los primeros tiempos modernos, anteriores a lo que él llama el desencantamiento del mundo. Es un libro bellísimo que seguramente conocen, Before Disenchantment. Y el tercero es el artículo de Daniele Moreira y Sergio Méndez, Sloths of the Atlantic Forest in the 16th and 17th Centuries, publicado en 2016. A partir de estos avances, está claro que la imagen reproducida por Kierkegaard remite a las de André Tebet, impresas en la primera edición de Les Singularités de la France Antarctique de 1558 y en la Cosmographie Universelle de 1575, que es esta que se reproduce también aquí. Parece bastante lógico, sin embargo, que un jesuita como Athanasius haya abrevado más bien que directamente en Tebet en el texto de otro jesuita, en la Historia Naturae Maxime Peregrinae Libris Sedequim, escrita por el padre Eugenio Juan Eusebio Nierenberg, miembro de la compañía y director del Colegio de Madrid, publicada en Amberes en 1635.
Entre las páginas 163 y 166, Nierenberg se ocupa del Pigritia sive aus, como el nombre originario. Cita textualmente pasajes de Oviedo, de la Natural Historia de las Indias, de Giovanni Pietro Maffei, la Historiarum Indicarum Libri Sedecem, y de Clusius, los Exoticorum Libri Decem, de 1605. También cita al doctor Francisco Hernández, probablemente un pasaje de sus manuscritos existentes todavía en aquel tiempo en la Biblioteca del Escorial, y también se refiere, Nierenberg, a los dibujos transmitidos por Tebet y Léry y agrega 3 imágenes del animal, ¿sí? La más corriente de André Tebet, que es esta que ustedes ven, la que sigue, la de Clusius, Exoticorum Libri Decem, en la página 111 de sus 10 libros, y la del mismo Clusius, la que está abajo, esa de abajo, la segunda, que está en la página 373 de esos mismos 10 libros. Y bien, en lugar de elegir la figura más fiel al aspecto real de la bestia, tal vez la de la página 373, es decir, la última que está acá, en Clusius, Kircher prefiere la canónica de la tradición, la de Tebet, más simple, pero también más fantástica. Una respuesta probable al porqué de esa decisión, descartada, insisto, la del desconocimiento de las figuras de Clusius, expuesta junto a la de Tebet por Nierenberg, colega de Kircher en la compañía, además Kircher cita a Nierenberg abundantemente, podría ser que la facies infantil y humana del retrato del perezoso, según Tebet, realizado en 1558 por primera vez, se adecuaba mejor a la idea musical que nuestro Athanasius pretendía transmitir. Esto es, el canto del perezoso era la expresión más alta y próxima al saber de la escala natural propia de la música europea que el Nuevo Mundo había producido. Bueno, hoy estoy relativizando esta afirmación precisamente a partir del análisis del texto de Juan de Torquemada, en el que él hace alusión a este conocimiento que los americanos antiguos tenían de la escala natural. Bueno, en otra ocasión, y acá es donde me reencontraría con el gran tema de estas jornadas, una sola y al pasar se refiere Kircher a la música producida en América, cuando se trata de dar ejemplos del empleo ritual de la musurgia patética, emocional, diríamos tal vez hoy. Es decir, la práctica musical que induce pasiones y conmueve. Tras haber citado y transcrito una melodía solemnemente cantada por los turcos y otra china ya consagrado al lo que llama el ídolo Confucio, el jesuita menciona la música de los Tupinambá, ejecutada en fiestas y ceremonias, que tanto esfuerzo del ánimo y movimientos tan insólitos del cuerpo exige que resultan capturados todos los linfáticos por la mente. Esta es Kircher. Dice haber tomado, sin embargo, esta cita, dice que no es propia, no es un texto propio, sino que la ha tomado, dice, de un tomo de la historia de la India occidental. Bueno, creo que ese tomo fue la edición latina de esa historia, con ese nombre, en 2 tomos comprendida, que Eustache Vignon imprimió en Ginebra en 1586 y que contenía, 1, las gestas de los españoles en la India occidental, más el relato de la expedición de los franceses a la Florida, escritas por el italiano Girolamo Benzoni. Y 2, la historia de la navegación al Brasil, redactada por el hugonote Jean de Léry y publicada en francés en 1578. Es más, creo que Athanasius siguió el ejemplo de Léry en cuanto atañe al tratamiento de los temas musicales americanos y a la inclusión de una pequeña partitura ilustrativa. Por eso ahora, para terminar, me introduzco en el texto de Jean de Léry. Sobre todo en esta edición, no en esta edición francesa, sino en otra nueva que ahora voy a traer a colación y que creo es la que utilizó finalmente Kircher. Entre 1555 y 1559, el joven hugonote Jean de Léry
participó en la aventura fracasada de la Francia Antártica, emprendida a instancias del almirante Coligny y auspiciada por Calvino de Ginebra. El proyecto apuntaba a fundar una colonia francesa y protestante en las costas de Brasil, que además de garantizar una nueva vida pacífica para los hugonotes, ya entonces muy perseguidos en Francia, iniciar al mismo tiempo un proceso de evangelización de los nativos tupinambá. El plan fracasó estrepitosamente debido a la defección de su jefe, el almirante Nicolas de Villegagnon, quien se reconvirtió al catolicismo. Léry permaneció calvinista y decidió publicar en 1578 la narración de sus experiencias. Una versión latina de 1586 amplió aquella historia, y esta versión latina es la que creo probable que haya utilizado Kircher y la que voy a usar ahora. En este texto final de Léry se completa la descripción exhaustiva de la naturaleza brasileña y la relación etnográfica de los tupí-guaraníes, que contiene un informe acerca de su religión y sus prácticas musicales. Donde se advierte la centralidad que descubre Léry de la música en los ritos de los tupí-guaraníes, de los tupinambá, para ser específicos. Abundan las alusiones a la influencia emocional y a la transmisión del patos que lograban aquellos pueblos con el baile y el canto al unísono, sostenido en una o dos notas, tal como Kircher va a consignar enseguida en la Musuria. Léry agregaba a ello el uso de las maracas, instrumento idiófono desconocido en Europa. Los tupíes creían, según Léry, que cada maraca encerraba un ente espiritual y poderoso que los acompañaba durante sus fiestas. Los franceses, Léry y Capite, quisieron demostrar la inanidad de semejante, entre comillas, superstición, y se empeñaron en exhibirse comiendo los frutos de los que se fabricaban los instrumentos. Los tupinambás se asombraban al ver que ningún castigo caía sobre los europeos sacrílegos, según lo que afirma Léry. Pero este hombre aprovechó entonces las circunstancias propiciadas por la música, esa suerte de atmósfera, mezcla de entusiasmo religioso y curiosidad frente a los extranjeros, para lanzarse a decir su primer sermón sobre la existencia y los caracteres del Dios cristiano. Sermón que pronunció en francés, fue traducido por un lenguaraz, pero bueno, podría preguntarse qué fue lo que realmente, cuándo fue el texto o lo oral que llegó y captaron los tupinambá. Por cierto, el propio Léry, ayudado quizá por el humo, esto es muy interesante, ¿no? Es un caso bastante excepcional, ayudado por el humo embriagador de cierta hierba que se quemaba en esas circunstancias, había percibido, según él mismo confiesa, el acuerdo sinfónico entre las voces, la percusión y los sonidos del baile, que si tal vez en un principio infundían miedo, al cabo de un tiempo le transmitían una alegría cautivante. La mente captaba por fin el concierto sonoro y el ánimo exultaba. Cito a Léry: el sonido resultaba grato al oído cuando tras algunos versos de este modo se modulaba. Es decir, se modulaba, es decir, precisamente se cambiaban o se progresaba de tono a semitono. Léry transcribía una melodía fluida y compleja, que interrumpía, es aquella que ustedes ven allí, interrumpía el golpe vehemente de un pie en el suelo para dar al canto de una sola voz ronca que repetía una nota y que transcribía el canto. Así que teníamos ante un caso excepcionalmente registrado, no creo que digo excepcionalmente producido, porque me parece que era bastante general en toda la América prehispánica, de diafonía, por lo menos de diafonía. Nuestro cronista intercalaba otro pentagrama en la transcripción correspondiente del toque al unísono prolongado. El tañido de la percusión y el ulular engendraban el recuerdo de los antepasados, dice, con quienes los celebrantes aspiraban a encontrarse más allá de las montañas.
Algo notable es que todo el relato que acabo de anotar se liga a una disquisición muy larga de Léry acerca del canibalismo y la crueldad del tratamiento de los prisioneros por parte de los Tupinambá. Estas son categorías, bueno, hoy asistimos a la conferencia de Fabián, ¿no? Son características de una categoría usual en el abordaje de las culturas americanas por parte de los cronistas, historiadores y claramente etnólogos de los tiempos del Renacimiento y del siglo XVII. Me refiero al concepto de barbarie, corriente en el siglo XVI, ampliamente desarrollado hasta convertirse en el opuesto de la idea de civilización a partir del final del siglo XVIII, tema sobre el que abundó Kwiatkowski en su reciente libro sobre la barbarie. Apasiona leer cómo Léry, personaje de gran cultura por lo visto, era capaz de escribir una melodía en notación musical con solo escucharla una vez y al mismo tiempo conocer la historia de sus tiempos recientes, al procurar que la noción de barbarie le sirviese para definir un campo de las formas históricas que ella habría asumido. En su caso, se trataba de una barbarie paradigmática. Él dice, esta barbarie no es patrimonio de los americanos, sino que aparece y despunta y cómo las crueldades ejercidas por los católicos durante la guerra de religión en Francia o las cometidas por los turcos musulmanes durante el siglo XV. Aunque nos topamos por fin con que a la barbarie tupí hay que asignarle un vínculo definitorio con la posesión diabólica, por cuanto precisamente, dice él, la modulatio barbarorum, la modulación de los bárbaros, de su música, era bien explicable mediante su aproximación al ulular de las brujas en el Shabbat. Este pequeño ensayo sobre la barbarie son varias páginas, pero es un pequeño ensayo sobre la barbarie universal que el calvinista francés insertó en su crónica y fue acompañado por una iconografía muy interesante. ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Por un lado hay varias tailletus, me equivoqué. Hay varias tailletus de figuras de tupíes de cuerpo entero. En una de ellas aparecen dos varones completamente desnudos. El de atrás lleva tocado de plumas y hace sonar una maraca. El de adelante tiene ajorcas de sonajas en las pantorrillas y una tambor en bandolera. Un papagayo se encuentra por encima de los bailarines y un mico se instala en el suelo en el ángulo inferior del derecho del grabado, mientras nos observa. La otra ilustración, sí, ahora sí, que importa citar, es un paisaje de la costa brasileña en el que se distinguen varios nativos asaltados, algunos de ellos por demonios, y hay otro que conversa con dos franceses. Un perezoso, como ustedes ven, observa la escena. Esto es el ay mencionado por el propio Léry en el libro, animal del cual Léry dice que ni los nativos han visto comer un fruto cualquiera u otro animal, por lo que se piensa que tal vez se alimente del viento. La figura del perezoso procede de la que se encontraba otra vez en el libro de André Trevet sobre les singularités de la France Antarctique, y digo que en la inclusión de los retratos de las especies animales y vegetales del Brasil, Léry despliega también su cultura excepcional cuando delinea con palabras el guacamayo canindé y transcribe también su canto, cuando se refiere al pez Camurupui, el Megalops atlanticus, y cita un canto tupí que lo tiene por protagonista. Bueno, no continúo, ya con esto presenté lo que pretendía. Así que muchas gracias. Gracias. Seguimos ahora con la exposición de Silvina Vidal. Silvina Vidal es profesora, licenciada y doctora en Filosofía y Letras con orientación en Historia de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia Cultural e Intelectual de Europa Moderna por el Barnard Institute de la Universidad de Londres, del Reino Unido. Es investigadora del CONICET y docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en Historia Cultural de Europa Moderna y es miembro activo del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual de la Universidad Nacional de San Martín. Y su presentación se titula Giordano Bruno, el Quetus y la crítica a la colonización española en clave demoniana. Bueno, muchas gracias por la presentación, Andrés. Gracias a Carolina y a Constanza por la invitación. Y siempre, digamos, el equipo de investigación dirigido por Fabián, que cosas tan interesantes siempre nos trae. Bueno,
Pensando en el papel del Nuevo Mundo en la filosofía de Giordano Bruno, digamos, son pocas las referencias en su obra a la conquista de América, pero son muy relevantes en tanto ilustran el máximo proceso de subversión de valores que para Bruno ya se había iniciado con las guerras europeas religiosas y que solo para Bruno podrá revertirse a partir de una reforma filosófica universal que él desarrolla en 3 planos. Vamos a la siguiente. El cosmológico, que tiene que ver con la visión, el abandono de la visión aristotélica y errónea del mundo por el copernicanismo, ¿no? El copernicanismo también entendido desde un punto de vista físico. El antropológico, que tiene que ver con la defensa del preadamismo y el poligenismo frente a la monogénesis bíblica. Y el religioso, que tiene que ver con el reemplazo de la exclusividad, la intolerancia del cristianismo en sus 2 versiones, católica y reformada, por una concepción de la religión como ley moral. En este marco, la crítica bruniana de la colonización europea se inicia con sus diálogos italianos, publicados en 1584, especialmente La Cena de las Cenizas y La expulsión de la bestia triunfante, y culmina en 1591 con De Inmenso, ¿no? Más conocido como De Inmenso, ahí tienen el título completo, donde justamente justifica desde el punto de vista ontológico la existencia de los infinitos mundos. En un pasaje capital de La Cena, analizado en detalle por Miguel Ángel Granada, ¿no? El máximo traductor de la obra bruniana al español, no solo se presenta la colonización española como un acto de violencia político-militar y religiosa, sino que Bruno discute, apoyándose en Girolamo Benzoni, Alberico Gentili, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, la legitimidad de la conquista de la dominación española, ¿no? Bruno no se mete con la condición del indio, pero dice que esta dominación no se puede justificar apelando a ningún tipo de superioridad, ya sea religiosa, cultural, ¿no? Por ejemplo, critica el mito del buen salvaje, la teoría aristotélica del esclavo por naturaleza, o económica, porque en realidad consiste en el arte de tiranizar y asesinar los unos a los otros, y esto lo usa específicamente para la colonización española. Aquí se advierte también una afinidad con los controversistas reformados, como el calvinista Urbain Choveton y el hugonote, bueno, el traductor, ¿no?, al francés y al latín de la historia del Mundo Nuevo de Benzoni, y el hugonote Jacques de Migrot, ¿no?, traductor al francés de La Brevísima de las Casas, quienes veían en la colonización de América una manifestación más de la tiranía española en este nuevo contexto al que vamos a volver, de la guerra entre España y los Países Bajos entre 1568 y 1648. El Nolano defiende la alteridad del aborigen americano al sostener que así como existen infinitos sistemas planetarios homogéneos e independientes entre sí, todas las estirpes humanas surgen espontánea y simultáneamente de la madre tierra, ¿no? Este tiene que ver con el poligenismo y por ende tienen el mismo valor, o sea que hay una fuerte defensa de la autoctonía de los aborígenes. Asimismo, remete contra la justificación laica de la conquista en este tema del derecho internacional al comercio como mecanismo para suplir las carencias de los hombres a través del intercambio de bienes. Impostura, ¿no? Para Bruno esto es una impostura porque en realidad encubre actos de piratería, rapiña, corrupción y duplica vicios. O sea, los indígenas ya tienen sus vicios y se agregan vicios nuevos. El hilo conductor de la crítica bruniana al proceso de colonización española es el desenmascaramiento del revestimiento silénico que opera en la literatura laudatoria y apologética de la conquista como apopeya. Un revestimiento que consiste en presentar la violencia y las locuras cometidas por los conquistadores contra los aborígenes americanos como sabiduría, proselitismo misionero, ¿no?, la instauración del cristianismo como religión verdadera y gesta triunfal. Yo me voy a ocupar del tercer diálogo de la expulsión de la bestia triunfante, donde en el marco de una reforma moral para cambiar los vicios por virtudes, Júpiter echa a la nave de Argo, que simboliza en este caso la colonización española, del cielo austral. Saverio Ricci ha relacionado, ahora vamos a la... ¿no? A ver, no, todavía no seguimos. Saverio Ricci ha relacionado este motivo con la fructífera navis de Sebastián Brand, deteniéndose en la relectura que hace Bruno de Erasmo y la locura en la que se embarca Europa, ¿no?, a partir de las guerras religiosas. Asimismo,
como expresión de la barbarie europea, Ricci conecta este pasaje, y también sucede en Granada, aunque con menos énfasis, con la Narratio Regionum Indicarum per Hispanos, etc., publicada por Teodor de Bry, ¿no?, en 1598, que en realidad es una traducción latina, esta que han trabajado Gastón y Nicolás, ¿no?, que es la traducción latina de las brevísimas ilustradas, digamos, donde de Bry, ¿no?, ilustra en estos grabados tan terribles las torturas, las matanzas, los saqueos, convirtiendo a los indígenas en figuras modernas del martirio, ¿no? Y acá tienen el único ejemplo, creo, ¿no?, donde aparecen animales, que en este caso son, digamos, el colonizador mantiene su figura humana, acá se les están dando de comer a los niños por perros. Esa es la única, digamos, imagen. No obstante, resulta difícil que Giordano Bruno, preso en las cárceles del Santo Oficio desde 1593, tuviera acceso a este trabajo de Bry. Sin negar la importancia de los motivos del sileno y la estulticia en la obra bruniana, digamos, en la expulsión Bruno se presenta como un sileno. En ese pasaje de la expulsión hay una metáfora cuyo análisis merecería una mayor discusión. La conversión de la nave de Argo en la ballena que engulle y vomita cuerpos vivos y sanos, cuyo patrón iconográfico nada tiene que ver con el de las masacres. Partimos del supuesto de que la analogía que Bruno establece entre el conquistador español y la ballena resultó clave para radicalizar su crítica de la colonización española en el Nuevo Mundo en dirección anticristiana y demoníaca. En este marco, Bruno enriquece su lectura de las casas y de sus traducciones, sumándole una serie de apropiación ingeniosa de fuentes grecolatinas y medievales que le permiten reutilizar el topos de la ballena Cetus como monstruo marino en diálogo con las representaciones iconográficas de los planiferios estelares, las historias naturales y las cosmografías renacentistas. Y, por otro lado, esto implica una representación de la barbarie del conquistador a partir de un proceso de animalización. ¿Cómo aparece lo demoníaco en las críticas de Las Casas y Benzoni a la conquista española? Cuando Las Casas publica su brevísima relación en 1542, buscaba convencer al emperador Carlos V para que modificara las leyes de Burgos en relación con el sistema de encomiendas, ¿no?, que es lo que provoca la destrucción de Indias en el sentido de despoblamiento. Al separar a sus miembros en repartimientos, se rompen las comunidades, se reducen los indígenas a esclavitud, quedan agotadas por el trabajo forzado, etc., ¿no? Y esto provoca pérdidas a la corona española. Las Casas reconocía la legitimidad de los reyes y señores naturales de Indias, exigía la abolición de este sistema de encomiendas, el arrepentimiento de quienes hubieran estado a cargo y un resarcimiento material de sus víctimas. Estas ideas van a ser desarrolladas 10 años después, en 1552, en 4 tratados que publica, donde, digamos, ya su perspectiva es mucho más pesimista. La brevísima adopta un tono profético y apocalíptico, ya que al comportarse como tiranos y destruir a los indios por medio del trabajo forzado y los tributos, los españoles habían ofendido a Dios, provocando su ira y la posible destrucción de España. Las Casas también emplea una épica satánica en la que América precolombina es presentada como un paraíso edénico anterior al pecado original y el régimen colonial como una sociedad infernal. El fraile dominico contrapone la mansedumbre, bondad y humildad de los nativos a la codicia, belicosidad y crueldad de los conquistadores, a menudo calificados de tiranos infernales y demonios encarnados. Tenemos la cita. Bueno, acá hay una especie de resumen de lo de Bruno y creo que es la de... bueno, ¿qué más nos hay? Como bien observa Cañizares Guerra, Las Casas invierte un topos común a la épica ibérica y portuguesa del siglo XVI, que entendía la conquista del Nuevo Mundo como una batalla cósmica que enfrentaba a los conquistadores, en tanto héroes católicos, contra los indios americanos, considerados sicarios de Satanás y sus criaturas que habitaban los mares.
Bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos donde Colón aparece como Christus Ferens, ¿no? Como portador de Cristo. Y bueno, esto pertenece a una serie que se llama, muy conocida, America Retectio, diseñada en 1587 por el pintor flamenco formado en Italia, ¿no? Más conocido como Stradanus, y publicada en 1590 en Amberes, que también incluye otros grabados de Vespucio y Magallanes. Y acá lo interesante es que, bueno, que aparece Colón vestido como un caballero cristiano, ¿no? Se encuentra rodeado por monstruos marinos. En el fondo, no sé si llegan a ver, sería en el fondo a la izquierda de ustedes, aparece una especie de Cetus, ¿no? O Leviatán. Y bueno, lo está guiando en el mástil la paloma del Espíritu Santo, ¿no? Y avanza gracias a la ayuda de Diana, Neptuno y Tritón, etc., ¿no? Aparece como el elegido para derrotar al Leviatán. Y el epígrafe refuerza la asociación entre los monstruos marinos y lo demoníaco. Dice, el ligul Cristóbal Colón añadió a la corona de España casi otro mundo entero que descubrió al superar los terrores del océano. Las casas utilizan la épica satánica de forma ambivalente. A veces los españoles están del lado de Dios, otras del diablo, ya que en su historia de Indias, escrita entre 1552 y 1561, pero inédita hasta el siglo XIX, es el primero, según Cañizares Guerra, en asumir la autorrepresentación de Cristóbal Colón como Christus Ferens, ¿no? Y esta idea de Colón que se sobrepone a un montón de obstáculos, ¿no? Que hasta que logra financiar su empresa, etc. en este relato, ¿no? En la brevísima y los 4 tratados que se publican en 1552 parecería primar más el desencanto, ¿no? Son las casas que, digamos, tiene que renunciar al obispado de Chiapas, donde, digamos, fracasa después de fracasar en su proyecto de evangelización pacífica de Guatemala, y ahí se ve una crítica más dura, donde el vínculo entre demonización y animalización para retratar la barbarie de los conquistadores se identifica. Por ejemplo, el título completo, y ahora sí, vamos, ahí tienen el título completo de uno de los tratados que se conoce como 8 remedios, ¿no? Ahí se denuncia el régimen de encomienda y las casas solicitan liberar a los nativos de la tiranía y perdición que padecen como la boca de los dragones, ¿no? Si bien es cierto, como señala Martínez Torrejón, ¿no? El que hizo la edición crítica más, digamos, importante, que las casas utilizan topos extraídos de la filosofía moral cristiana, como la oposición entre ovejas y lobos o ángeles y demonios, también enriquece su retórica apologética con motivos de los bestiarios medievales a fin de demonizar la figura del encomendero. En este sentido, el símbolo del dragón como criatura demoníaca que devora hombres y los asfixia con su cola era evidente para los cristianos europeos. Pero el imaginario de las casas no se detiene ahí. En la brevísima, la conducta tiránica e irracional de los españoles en Indias es asemejada a la de tigres crueles y rabiosos lobos y leones, porque para satisfacer su sed de oro y plata, infligieron castigos y tormentos tan grandes a los indígenas, esas mansas ovejas, que los destruyeron por sus entrañas. Esta, ¿no? La citamos. No es casual que las casas elija a estos 3 animales que son predadores por naturaleza. El león por su fuerza física e inteligencia, el tigre por su velocidad y el lobo por su ferocidad y astucia. Asimismo, estos 3 animales simbolizaban vicios morales en el imaginario medieval, lo cual permitía a las casas asociar de modo concreto la conducta irracional y tiránica del conquistador hispano con determinados rasgos de personalidad. El león el orgullo y la ira, el tigre la vanidad, el lobo la codicia y la glotonería. Que esto va a formar parte de la construcción de un estereotipo negativo del español que también encontramos en Benzoni, ¿no? Sin este proceso de animalización. En su historia del Mundo Novo, de Girolamo Benzoni, un comerciante y viajero milanés, también construye, ¿no?, este estereotipo que les decía. No obstante, a diferencia de las casas, Benzoni no idealiza a los indígenas, sino que consideraba a ambos bandos capaces de traicionar y cometer actos brutales. En este marco, los conquistadores españoles son juzgados más duramente porque, como cristianos educados en la virtud, hubiera sido deseable que se comportaran con benevolencia y mansedumbre,
enseñándoles a los indígenas a vivir haciendo uso de la razón, la civilidad y el honor. ¿No? Ahí tienen la cita completa. Benzoni reconocía que los indígenas practicaban el canibalismo, eran paganos, ignorantes y pecadores. No obstante, la causa del despoblamiento y la cantidad de muertos en América se debía a los mismos españoles, que movidos por la codicia y avaricia, infligieron a los indígenas las torturas más crueles y utilizaron la conversión al cristianismo como pretexto para robar sus bienes y esclavizarlos. Esta situación provocó una escalada de violencia al hacer que las víctimas se vengaran ahorcándose para que no los esclavizaran, obligando a los capitanes españoles a tragar oro derretido. Y ahí tienen las imágenes, ¿sí? Que después en la reedición de Debris van a ser mucho más coloridas. Lo interesante es que Benzoni también demoniza al conquistador español cuando habla, pero muy, digamos, muy de coté, ¿no? Cuando habla de la aplicación por parte de los conquistadores de la ley de Bayona, posiblemente escrita por algún demonio, que consistía en torturar a los esclavos, ¿no? Los desnudaban, los tiraban al suelo, les ataban las manos, los pies, les daban latigazos hasta que las carnes sangraban y luego les echaban aceite hirviendo. Pero en general su estrategia de demonización no pasa tanto por un proceso de animalización, sino por un cuestionamiento de los actos crueles y tiránicos de los españoles. La recepción europea, bien, de Benzoni y las casas sigue, digamos, trayectos distintos, como ya habíamos adelantado. Bueno, en el caso de Benzoni está más ligada, digamos, a la literatura de viajes, y termina más hacia comienzos del siglo XVII. En cambio, la de las casas, en este contexto de guerra entre España e Inglaterra y también, ¿no?, el problema de los Países Bajos, se intensifica. Como bien observa Chartier, bueno, el sentido original de la brevísima cambia al traducirse 20 años después, ¿no? No me voy a detener en eso, solamente fíjense en los títulos. Ahí se nota, digamos, cómo se insiste en el tema de, en vez de la destrucción, aparece el tema de las crueldades y las tiranías, entre otros cambios, y este mensaje apocalíptico cambia porque ahora el problema no lo tiene España, sino en los Países Bajos. Se puede repetir la historia ahí, o sea, se redescribe el mensaje apocalíptico. Esto ha sido trabajado muy bien por Chartier. Entonces, yendo al tema que nos toca, Bruno utiliza, digamos, en la expulsión de la bestia triunfante, Bruno va a utilizar, ¿no?, el catálogo estelar que había, digamos, que se basaba en el Almagesto de Ptolomeo, ¿no?, donde va a ubicar a estos vicios. Vamos a la siguiente imagen. Sí, sí. Bueno, acá una breve, digamos, contextualización en la que no me voy a detener demasiado, ¿no? El momento en que Bruno publica La expulsión, que es entre 1583 y 1585, donde Bruno reside en la casa del embajador en Londres, Michel de Castelnau, ¿no? Y lo interesante es que en Londres publica sus 6 diálogos italianos, y se contacta, digamos, los publica Charlevoix, que no era una persona muy conocida, digamos, un editor particularmente importante por su edición de textos italianos de los exiliados, digamos, en Londres, y posiblemente Bruno lo elige por esta posibilidad de conciliar a los protestantes y católicos, ¿no?, en este contexto de contrarrestar la hegemonía española. Por otro lado, otra cosa que lo impulsa a Bruno, que tiene que ver con su vinculación con Philip Sidney y con Robert Dudley, tiene que ver con el proyecto moderado de colonización inglesa, no más ligado a Harriot, no me voy a Thomas Harriot, un proyecto de colonización, digamos, más moderado en América de los ingleses, que también lo motiva y forma parte de este contexto de publicación de La expulsión. Sigamos.
Bien, entonces volvamos a algunas características estructurales de la expulsión. Dijimos que el eje era el tema de la reforma moral, ¿sí? El esquema que se utiliza, la estructura de la expulsión, tiene que ver con el catálogo estelar de Ptolomeo, que Bruno conoce a partir de la obra de las revoluciones de Copérnico. Y ahí, digamos, y a esto le suma el contenido de estas constelaciones, tiene que ver con la literatura mitológica grecolatina, de los catasterismos, ¿no? Eratóstenes, Higino, ¿no? Etcétera, que tiene un gran auge durante el Renacimiento, que tiene que ver con esta necesidad de determinar la longitud y, bueno, completar sobre todo las constelaciones en el hemisferio austral, ¿no? Y acá tenemos... por ejemplo, el planiferio celeste de Durero, donde vemos allá arriba, ¿no? Al Cetus, a esta figura, al Cetus, a esta figura tan híbrida, ¿no? Y después tenemos también la edición, una de las ediciones renacentistas del Poeticon Astronomicon, ¿no? La de Raddoll, donde ahí también vemos otra imagen bastante parecida. Entonces, les decía, el eje de Bruno es la expulsión del Cetus y la nave de Argo. Y acá tenemos una cita bastante interesante, que es esta que yo les marcaba, de que la nave de Argo se convierte en un Cetus. En este Cetus, que es una verdadera ballena que vomita los cuerpos vivos cesanos, engullidos en las alejadas playas de las opuestas, contrarias y diversas orillas del mar, ¿no? Y entonces se lo expulsa y se tiene, digamos, Minerva dice, ¿a quién le doy la nave? Y bueno, acá le aconsejan al solícito portugués o al curioso y avaro inglés, que son, digamos, los rivales de España, ¿no? Del español. Entonces, acá vemos, digamos, esta crítica, y acá lo que es interesante, vamos a pasar a la siguiente, es el verbo que utiliza, pensando en esto de Mangiare, del canibalismo y demás, es la red semántica que utiliza Bruno en el texto italiano, que utiliza el verbo traiutire, ¿no? Que se traduce en general por engullir, pero es un verbo no tan utilizado en la época. Bruno lo utiliza en toda su obra 3 veces para significar esta idea de devorar rápido y con avidez, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos toda más o menos la red semántica y demás. Y acá vemos que, al igual que las casas, la barbarie de los españoles se ilustra mediante un proceso de animalización, ¿no? Para las casas, los españoles actúan como dragones, tigres, leones y lobos, mientras que para Bruno se convierten en un Cetus. Bien, entonces acá vemos cómo, digamos, Bruno participa también en este lento proceso, no me voy a detener, de construcción de la leyenda negra, y en esta otra diapositiva vemos, digamos, sus fuentes, ¿no? Acá hay otra descripción del Cetus que está, digamos, muy pegada a esta conversión de la nave de Argo, donde, bueno, se puede ver la intención de Bruno, como a la literatura de catasterismos él agrega, digamos, otras cuestiones, ¿sí? Y también, digamos, una descripción muy parecida a la de Plinio en su historia natural del Cetus, ¿no? Estas dimensiones grandes, este arrojar agua a partir de pipas, grandes cantidades de agua y demás. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí hay un raconto de las diferentes fuentes que utiliza Bruno, y una de las fuentes más claves son las etimologías de Isidoro de Sevilla, porque asocia, digamos, todas estas descripciones, sobre todo la de Plinio, con, digamos, la Biblia, ¿no? Y la historia de Jonás y la ballena, de la cual Bruno hace una inversión, ¿sí? Una completa inversión. Porque acá, digamos, no hay una redención, ¿no es cierto?, sino que esa ballena, que después va a aparecer mucho en la literatura inglesa también, pero posterior, sino que esa ballena vomita unos cuerpos inertes, consumidos, ¿sí? Se revierte totalmente la metáfora bíblica.
Y acá lo que tenemos, digamos, es como, que también es muy interesante y que lo acerca Bruno a las casas, y ya voy a ir terminando, que acerca Bruno a las casas, es como la ballena aparece como un híbrido, ¿no? Un híbrido que de gran tamaño, con cabeza de dragón, con escamas, con larga cola, con colmillos, con garras en los pies y pipas, ¿no? Esto que les decía para arrojar grandes cantidades de agua, que lo asocia todavía más. Y acá hay una serie de imágenes que quería mostrar, con las cuales me quería despedir, donde, digamos, se ven esta relación entre, digamos, el lugar mnemotécnico concreto que Bruno le da al Chetus en la expulsión y otras imágenes del Chetus, ¿no? De la ballena. Bueno, ahí tienen el cuadro de Perseo liberando a Andrómeda, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la cosmografía, no me voy a detener en cada una, cualquier duda me preguntan después, la de Olaus Magnus, ¿sí? Donde tenemos, digamos, diferentes representaciones de distintos animales marinos que, digamos, provocan los terrores del océano, y sigamos. Esto también es muy interesante porque se observa cómo Olaus Magnus marcó un patrón de representación que después se repite en historias naturales como la de Gessner, ¿no? Donde vemos de vuelta la ballena provocando el terror de los barcos, de los marineros, ¿no? Y también tiene que ver con la figura de Áspido Quiledone que aparece en el Fisiólogo, que acá no vamos a hablar tanto, sigamos. Acá también, acá lo tenemos a Ortelius, ¿no? con su Teatrus Orbis Terrarum, ¿no? el planeferio moderno, donde también copia muchas imágenes de Olaus Magnus, y vemos arriba de todo, ¿no? Señalado con rojo, la imagen de Chetus, ¿no? Que tiene la C, y después tenemos otras imágenes más. Bueno, acá de nuevo, en otra edición francesa de Ortelius, se ve esta ballena, acá en este caso señalando la historia de Jonás. Y para rematar, digamos, nos preguntamos, ¿no? ¿Es Bruno el único que animaliza, ¿sí?, al conquistador español? Y acá ustedes pueden ver que otro lector de las casas, ¿no? El amerindio Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Perteneciente a la élite indígena quechua, tiene esta imagen tan interesante en su nueva crónica y buen gobierno de 1615, donde utiliza, digamos, ya utilizaba en otras obras argumentos similares a las casas, pero acá, digamos, en estos dibujos digamos, este es uno de los tantos dibujos, de los 398 dibujos a tinta que aparecen en su crónica, y la particularidad que tienen estos dibujos es que están muy relacionados con el texto, ¿sí? Es un texto que no nos vamos a poner a analizar ahora, pero básicamente es bien mestizo, ¿no? Tiene muchos pasajes en quechua, entre otras cuestiones, y a la hora de representar las imágenes nos interesa la del encomendero, que aparece como, no el encomendero, el corregidor en este caso, que aparece como una serpiente dragón, ¿no? Y que también está inspirada en los bestiarios medievales. Y bueno, y cómo, digamos, de vuelta, utiliza en estas distintas críticas, ¿no?, de las autoridades coloniales como animales, el corregidor es esta serpiente dragón que él llama serpe, el encomendero un león, el cura una zorra, el notario un gato, el cacique un león, un ratón digo, y los españoles del tambo un tigre, ¿no? Justamente para ejemplificar el abuso de poder de las autoridades. Y lo interesante es que toma tres animales que también aparecen en las casas, ¿no? El dragón, el león y el tigre, y bueno, cómo atormentan al pobre indio desnudo, indefenso, que piden que no lo despojen más. Y también hay una referencia a que el indio es carcomido, ¿no?, y consumido por las entrañas, de vuelta como las casas. Entonces, concluyendo, a diferencia de Giordano Bruno, Guamán Poma permanece cristiano, sin embargo, radicaliza la crítica de las casas a los funcionarios españoles en la misma dirección, al apelar un doble proceso de animalización y demonización que cruza texto e imagen.
En un mundo tan bien invertido como el del Perú virreinal, para el cronista amerindio los bárbaros no eran los indígenas sino los españoles, que les robaban y los explotaban, haciéndoles padecer un verdadero infierno. De ahí la importancia de las metáforas de deglución, un mal que consume las entrañas y cuerpos indefensos y desnudos. Conquistadores que, al actuar de un modo cruel y violento, se situaban por fuera de toda civilidad, vinculada a las leyes, la moral y la religión, al punto de convertirse en animales salvajes, malignos y temibles. Una última cuestión a señalar en esta inversión es que Bruno, al convertir esta nave de Argo y al conquistador español en una ballena, también está invirtiendo esta imagen del Christoferens, ¿sí? Porque ahora no es el héroe cristiano que está derrotando los terrores del océano, sino que ese héroe cristiano se convirtió en el mismo monstruo marino que querría derrotar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Y pasamos a la tercera y última exposición, la de Nicolás Kwiatkowski. Nicolás es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular en la Universidad Nacional de San Martín, investigador de CONICET, y su libro más reciente es Bárbara y Guerrera, la historia de Tomiris, reina de los Masagetas, publicada en 2021. Y su exposición se titula La humanización de los animales y los límites de lo humano, siglos XVI a XVIII. Gracias, Andrés. Quería también agradecer a las organizadoras por la gentileza de invitarme a estas jornadas, que vienen siendo muy interesantes y muy esclarecedoras. Antes de empezar, les pregunto si tienen paciencia para comer dentro de un rato, porque sé que estamos sobre la hora del almuerzo. Si ustedes tienen paciencia, yo hablo 20 minutos y después vamos a comer. ¿Sí? Esperemos que la comida no sea tan cruenta como la descrita por Fabián más temprano, pero así que vayan elaborando, inspirando la alimentación y así terminaremos. Además del agradecimiento que les decía recién, quería en parte justificar un poco, intentar justificar el contenido de mi exposición de hoy, en el sentido de que puede ser un poco raro que en un colegio centrado en las formas radicales de la alteridad durante la época moderna temprana, yo dedique mi tiempo y el de ustedes a una contribución sobre la humanización de los animales que podría resultar un poco disonante. Me parece que no lo es tanto y voy a tratar de explicarles por qué antes de empezar. El periodo que nos ocupa es bastante particular en la cultura occidental en el sentido de que la separación entre seres humanos y animales se extremó bastante radicalmente. Desde que Descartes equiparó a los brutos con autómatas y por lo menos hasta que Darwin reintegró a la humanidad a la cadena evolutiva de la animalidad, la grieta entre humanos y animales estuvo en los más grandes extremos de eso que Philippe Descola denominó el naturalismo. En consecuencia, cuando un animal resultaba humanizado, se encontraba allí una proximidad que podría constituir la contracara de la distancia que se indicaba con la animalización del ser humano. Y quizás, si queremos comprender la aplicación de aquel hiato para extremar la consideración de la otredad humana, no es del todo ocioso aproximarnos también al proceso inverso. En ese sentido, la humanización de los animales podría pensarse como el gesto opuesto, pero complementario, de la bestialización de los seres humanos. Por otra parte, me voy a ocupar de este problema concentrando la atención sobre la humanización de los elefantes y solo haré menciones ocasionales a otras bestias. Eso no responde solamente a un interés personal por la historia simbólica de los paquidermos, que no puedo ocultar, mucho menos en presencia de Urúa, sino también a una particularidad de estos animales que tiene que ver con que ya desde la antigüedad clásica, tanto en la tradición pagana cuanto en la cristiana y después en la secular, los elefantes fueron considerados como el epítome de la humanidad. Intuitivamente, tal vez nosotros, descendientes de Darwin, descendientes intelectuales al menos de Darwin, podríamos sorprendernos por eso y pensaríamos antes en los primates que en los paquidermos, pero eso no fue así, al menos hasta el siglo XVIII. En general, hasta entonces, los monos no eran considerados cercanos a la humanidad por sus virtudes o por sus defectos, sino más bien una especie de ser disminuido, cómico, digno de burla o incluso de desprecio.
Tenemos prueba de ello desde Plutarco hasta la Sangeris del siglo XVII, que aquí vemos. Les doy un ejemplo más. En 1599 John Marston escribió un poema satírico en el que el mundo era presentado como una monarquía de monos, capaces de escribir, juzgar, copiar modas extranjeras y degradar toda cultura. Algo después, para Edward Topsell, los simios eran, lo cito, ridículos por razón de su indecente similitud e imitación del hombre. Fin de la cita. Entre las muchas formas de humanización de los elefantes que efectivamente se intentaron en la modernidad temprana, enfatizaré una cualidad cuya atribución aproximaba a los paquidermos a la cultura humana. Me refiero no solo a la comprensión de un idioma o a la posibilidad del habla, sino también a la habilidad de escribir. Esta capacidad resulta interesante porque estuvo en el centro del hiato propuesto entre humanos y animales al menos desde el siglo XVII. Es el medio por el cual otras características distintivas del ser humano, como la razón o la religión, se afirman como la base de una construcción social. Ben Jonson, por ejemplo, sostenía que el lenguaje es el único beneficio que el hombre tiene para expresar su excelencia de mente por encima de otras criaturas. Para Locke, el lenguaje animal era una imposibilidad absoluta. Un loro, decía Locke, podía ser capaz de emitir sonidos semejantes a las palabras, pero eso se trataba simplemente de un truco, puesto que el lenguaje es una expresión de la mente y atribuir una estructura de pensamiento a los animales es un absurdo. Cuando un loro habla, dice Locke, no emite otra cosa que un ruido insignificante. Ideas como estas señalan el progresivo triunfo de la noción de una excepcionalidad del intelecto humano que, por lo demás, encontraría prueba irrefutable en el lenguaje. Se trata de una concepción que se distingue de las ideas de Michel de Montaigne en su apología de Raymond Sebon, donde recordaba la noción platónica de una edad dorada cuando todavía teníamos la capacidad de comunicarnos con los animales. Pese a haberla perdido, primero, dice Montaigne, cito, tenemos una modesta comprensión de lo que ellos quieren decir, también la tienen las bestias respecto de nosotros, quizás en igual medida, nos halagan, nos amenazan, nos exigen y nosotros a ellos. En segundo lugar, Montaigne da por sentado que entre ellos hay una plena y completa comunicación, lo que, cito de nuevo, atestigua que poseen un discurso interior. En tercer lugar, Montaigne considera presuntuoso el cinismo humano respecto de los animales por el que creemos saber qué piensan ellos. La mayoría de quienes como Montaigne estaban dispuestos a conceder alguna clase de lenguaje o forma de comunicación a los animales sostenían que lo único que podían expresar de esa forma eran sus pasiones y no ideas o concepciones. Tal era, por ejemplo, la propuesta de Girolamo Fabrizio da Papendente en su tratado de Brutorum Locuela, escrito en Padua en 1603. Agregaba allí, además, que podemos comprender a los brutos si nos ponemos en su lugar e imaginamos la pasión que sienten en esas circunstancias. Por supuesto, la opinión general entre los filósofos era que el lenguaje era una prerrogativa del ser humano. Aristóteles, Cicerón en el mundo antiguo, Kenneth Digby, Boscius y John Ray en el moderno sostuvieron esa idea. Edward Reynolds pensaba que solamente los hombres melancólicos, y este es para Andrés, podían creer que los elefantes, las aves y otras criaturas tienen lenguaje y pueden conversar unos con otros. Sin embargo, para Agustín de Hipona, cito, los animales también tienen signos que usan entre sí por medio de los cuales indican sus apetitos. Y hay algunos antecedentes clásicos de la atribución de habla y escritura a algunos animales, en particular a los paquidermos. Ya Plinio, en su Historia Natural, había reproducido la leyenda de un elefante capaz de escribir en caracteres griegos la frase «yo mismo escribí estas palabras». Esa capacidad para comunicarse le sirvió, por ejemplo, para lograr la compasión del público en el circo. Hay varias circunstancias en las que sabemos que la simpatía de los espectadores se orientaba hacia los elefantes sufrientes y no hacia los humanos vencedores. En parte, eso es porque los elefantes habrían podido comunicarse con estos espectadores. Esta idea fue llevada a nuevos extremos en el siglo XVI. Por ejemplo, Jano, el elefante que Manuel I de Portugal regaló al Papa León X, murió 2 años después de llegar a Roma. El Papa quedó tan conmovido por eso que escribió el epitafio de Jano en su tumba, donde se cree había un fresco pintado por Rafael que representaba a este elefante. En ese epitafio el elefante es humanizado y habla en primera persona, dice que el destino había envidiado su residencia en el Lacio. La muerte de Jano suscitó también homenajes serios y, obviamente, algunos jocosos, como un testamento del elefante, un documento que circuló en copias manuscritas por Roma y que Pietro Aretino reconoció como propio.
Es una lista desopilante de las partes y temperamentos del cuerpo de Jano que él mismo en primera persona lega a León X y a todos sus cardenales. Cada órgano, cada humor del paquidermo tiene un destinatario cuyos vicios se identifica con el órgano que recibe o con el aspecto que recibe. Jano, en primera persona, se constituye en la casa del notario, designa al bacé a su cuidador y, tras encomendar su alma al sol, astro al que solía adorar cada día, desgrana los disparates de su herencia. La sátira se intensifica porque el animal habla y escribe y pone en cuestión esa frontera entre seres humanos y animales, lo que probablemente produjera un efecto cómico adicional. Sabemos, por otra parte, que Emanuel, un elefante traído de la India o de Ceilán, atravesó los Países Bajos en su ruta desde Portugal a la corte del emperador Maximiliano II en Viena. Su visita fue registrada en la Crónica de Brabante, donde se dice que el animal estuvo en Amberes el 24 de septiembre y en Bruselas el 3 de octubre. En 1563, Jan Molins imprimió este grabado que vemos en imagen, donde se representaba el desfile del animal y la admiración que causó en los habitantes de la ciudad. El texto que acompaña la imagen hace hablar a Emanuel en primera persona. Emanuel dice: el 24 de septiembre, parado sobre mis patas, fui visto por primera vez en Brabante. Cuando atravesé Amberes, caballeros y mercaderes me ofrecieron sus respetos. Luego proseguí mi camino a las tierras del emperador. Estos ejemplos se acercan, por supuesto, al territorio de la fábula, género edificante en el que todos los animales hablan, de manera que los paquidermos no serían demasiado singulares. Pero la atribución de la capacidad de habla y de la habilidad de escritura a los elefantes se extendió también al siglo XVII. El teólogo y maestro luterano Joachim Pretorius, activo en Wittenberg, publicó en 1607 una historia de los elefantes como preludio de una especie de enciclopedia sobre la India. Ese libro estaba dedicado a Georg von Riebeck y citaba largamente una carta de Justo Lipsio a Jan van Hout, escrita en 1584, consagrada al elefante. Ahí Lipsio revisa los datos y leyendas sobre el elefante, examina los mitos, entre ellos el de la capacidad de los elefantes para comunicarse entre sí mediante un lenguaje propio, aunque semejante al de los habitantes de la costa de Malabar. Para los elefantes y para esos habitantes, la expresión hu significaría quiero en el idioma de los malabares. Tampoco escapan a Lipsio las historias caprichosas sobre elefantes que aprendieron a leer y escribir, pero al final de su carta desnuda un cierto escepticismo respecto de estas excelencias del elefante y aconseja a su destinatario tomar todo el corpus de leyendas sobre los paquidermos como un largo y persistente paso de comedia. Fue probablemente en el siglo XVII que las primeras noticias sobre Ganesha, la divinidad benévola del hinduismo, comenzaron a difundirse por Europa. La primera indicación al respecto y una imagen del dios aparecieron en la obra de Vincenzo Cartari, Imagen de los dioses de los antiguos, publicada en 1615 con una adenda de Lorenzo Pignoria sobre los dioses del resto del globo. Allí se atribuyen las primeras descripciones verbales de Ganesha a una carta enviada desde la India por el padre Louis Freud. No voy a detenerme en las particularidades del relato de Freud respecto de Ganesha, podemos hablar de ellas en otro momento, porque Freud no destaca el aspecto que me interesa reforzar en la charla de hoy respecto de este dios con cabeza de elefante, que es la leyenda según la cual Vyasa había pedido a Ganesha que transcribiera sus palabras, pero que no dejara nunca de escribir todo lo que el sabio tenía para decir. En el celo de Ganesha para mantenerse en esa tarea de escritura, Ganesha en un momento rompe su pluma y para continuar escribiendo se arranca un colmillo y escribe con su colmillo. Aquí lo vemos con el colmillo en la mano derecha y sin uno de sus colmillos en su rostro, ¿no? Entonces ese celo de Ganesha en la tarea de escribir explica por qué el colmillo roto aparece en muchas de las representaciones del dios con cabeza de elefante. Volviendo a Europa, en su pseudodoxia epidémica publicada entre 1646 y 1672, Sir Thomas Browne citó nuestro lugar común del elefante que había aprendido a hablar y a escribir, al parecer con cierta aprobación. Lo cito: que algunos elefantes no solo escriben oraciones completas según el testimonio ocular de Liano, sino que además hablaron, tal como lo narra Opiano y lo relata Cristóbal de Acosta, aunque suene como el caballo de Aquiles en Homero, no creemos que sea imposible. Entre los argumentos para sostener que los paquidermos tenían esas capacidades, Browne
incluía su afinidad con la razón y condiciones anatómicas como una gran boca y labios y dientes prodigiosos, de tal modo que el elefante poseería tanto las cualidades mentales cuanto las físicas que le permitirían el habla y la escritura. Respecto de los dos tipos de cualidades, hay mucho escrito como requisitos para el hablar y el escribir. Durante el siglo XVIII, la renovada historia natural impugnó con fuerza esta vida simbólica de los animales en general y de los elefantes en particular. Quizás, en la brecha abierta por Lipsio, desconfiaron de los antiguos mitos y leyendas y declararon abocarse a un naturalismo desapasionado. Así, por ejemplo, en el volumen 11 de su Historia Natural, publicado en 1761, Buffon volvió sobre los relatos religiosos y tradicionales acerca del paquidermo, pero pretendió superarlos, desmistificarlos, para trazar un retrato sin parcialidad, ni admiración, ni desprecio. Pese a esos propósitos de objetividad, Buffon terminó por dedicar varias decenas de páginas a la descripción de los comportamientos de los paquidermos en un tono bastante moralizante y hasta cierto punto como parte de aquella vieja tradición humanizadora. En todo caso, después de esos largos relatos, Buffon, que pudo observar los restos de un elefante en el Jardín de Plantas de París, proporciona después una vasta descripción anatómica del animal, consideraciones basadas en esa observación directa. Ese elefante, estudiado por Buffon, fue objeto de una publicación imaginativa que nos devuelve a nuestro tema. En 1771, Jean-Marie Marchand publicó en forma anónima unas memorias del elefante, escritas, dictadas por él y traducidas del indio por un suizo, que se imprimieron en Ámsterdam y en París. El texto está escrito en primera persona, de manera que se inserta en un género popular entonces, que se valía de personajes exóticos, humanos o animales, para producir una crítica o un comentario de la sociedad contemporánea. Podríamos considerarlo así parte de un conjunto de escritos al que pertenecen las cartas persas de Montesquieu y la carta de un mono, a la que volveremos enseguida. Las memorias escritas por Marchand ofrecen en primer término una buena síntesis del conocimiento sobre los paquidermos, que incluye tanto un compendio de los saberes al respecto desde la antigüedad hasta el siglo XVII, cuanto largas citas del texto de Buffon. Se repiten muchas historias respecto de los elefantes, se encomian las virtudes atribuidas a los animales y en su carta el animal se enorgullece de los actos religiosos y de piedad de los de su especie. Pero además el texto presenta al paquidermo como una suerte de buen salvaje que tiene cosas para decir de la Francia de su tiempo. Se burla, por ejemplo, de los parisinos que pagaban por verlo, mientras él podía verlos a los parisinos de manera gratuita. Y además concluye que los elefantes son seres racionales todo el tiempo, mientras que los humanos no lo son, y que los elefantes, a diferencia de los seres humanos, se arrodillan frente a los reyes en señal de respeto, pero no lo hacen nunca frente a los tiranos. Es más, los seres humanos bien podrían encontrar entre los elefantes modelos perfectos, dice Marchand, para dotarse de un género de vida y regular sus acciones. Si comprendieran nuestras costumbres, verían emerger entre nosotros las virtudes morales, el establecimiento de una política sabia, el castigo de los vicios y el triunfo de la probidad. Nosotros, a quienes llaman brutos, nos distinguimos por el amor a la continencia, por el odio a la ociosidad, por la clemencia, la caridad, la fidelidad y la veneración del Ser Supremo. Años más tarde, Restif de la Bretonne retomó el recurso de la carta autógrafa de un animal con su Carta de un mono a los animales de su especie, publicada en 1781. Ya termino. Esta es una continuación de una obra anterior de Marchand, donde se presenta una transcripción de la carta de César de Malaca, un híbrido entre mono y humano, pero se incluyen también largas disquisiciones sobre la historia natural, también tomadas de Buffon. César era muy fuertemente crítico de la situación de los animales exhibidos en las menageries, que se encontraban en un estado de triste esclavitud, muy diferente de la libertad de la que disfrutaban sus congéneres en las selvas africanas. En un contexto en el que en ocasiones la esclavitud humana era comparada con la servidumbre de los animales, con el objetivo de impulsar un mejor tratamiento de los brutos y la abolición de la servidumbre entre nosotros, el texto de Restif de la Bretonne hacía un fuerte alegato al respecto. La guerra y la pobreza también eran objeto de la crítica del mono. Tengo aquí una larga cita que no voy a compartir con ustedes porque el tiempo apremia, las ansias crecen y las esperanzas menguan.
En este recorrido veloz por la larga historia de la humanización de los animales, en particular de los paquidermos, centrado en su presunta capacidad de comunicarse, creo que pude mostrar al menos que no todo intento de humanización es igual. Así, en algunos casos el objetivo buscado era la atribución de una serie de virtudes humanas a los animales, una operación que tenía también una ambición moralizante porque implicaba valorar en especial ciertas virtudes entre nosotros. En otros casos, el principal fin de la humanización de las bestias era la producción de algún tipo de crítica más o menos satírica, fuera de la corte papal, en el caso de Jano, de las injusticias de la sociedad europea en los textos de la época ilustrada, cuando se daba ya por sentado que los animales tenían una vida espiritual. Este hecho es bastante significativo porque implica que un animal otro, al adquirir algunas facultades humanas fundamentales, podía ser capaz de observar con mayor lucidez cosas que los propios humanos esclarecidos ignoraban de su propio mundo social. Durante la segunda mitad del siglo XIX se debatió intensamente si los animales tenían habilidades lingüísticas, lo que tenía consecuencias decisivas. ¿Se trataba de una capacidad exclusivamente humana o era una expresión corporal compartida por humanos y animales? ¿Era una cualidad de origen divino o natural? Respuestas diversas a estas preguntas dieron lugar a visiones distintas de las relaciones entre humanos y animales y a la inclusión o exclusión de estos últimos de comunidades políticas y morales. Algunos defensores de un trato humanitario hacia los animales sostuvieron que era preciso defenderlos porque no podían expresarse por sí mismos. Otros repusieron que se expresaban perfectamente, aunque no en nuestro idioma, y por eso merecían consideración. La teoría evolutiva también debatió el asunto. Tanto en el origen del hombre cuanto en la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin destacó continuidades en las formas de comunicación de ambas clases de seres. Algunos filósofos, como Max Müller, criticaron la idea. Otros, como William Whitney, no tenían ningún problema con la hipótesis de que el lenguaje humano tenía un origen animal. Antropólogos evolucionistas como Henry Louis Morgan transportaron esta idea a la clasificación de sociedades humanas y vieron el progreso del salvajismo y la barbarie a la civilización como un pasaje, entre otras cosas, del lenguaje gestual al discurso articulado. En cada uno de esos casos el lenguaje seguía siendo un índice importante para trazar esas demarcaciones, entre otras cosas porque se lo consideraba un indicador del desarrollo mental y a este como prueba del alma o de la civilización, ambas cruciales para la definición de lo humano. La etología del siglo XX ha probado con creces que los paquidermos cultivan muchas formas de comunicación entre ellos y que estas formas involucran tanto el sonido como el tacto. Los descubrimientos de la ciencia moderna parecen entonces indicar que habríamos hecho bien en dar algo más de crédito a nuestros antepasados más imaginativos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Creo que nos quedan algunos minutos antes de empezar a comernos entre nosotros. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí. Sobre la última exposición me llama la atención, creo que en el viaje de Gulliver aparecen los caballos como reivindicados, no los elefantes. Si hay alguna hipótesis respecto a eso, porque también está lo de los monos, los primates, como algo, digamos, poco reivindicable. Sí, por supuesto hay muchas otras circunstancias en las que se atribuye habla o incluso escritura a otros animales. Intenté centrarme sobre todo en la primera parte del texto que tiene más que ver con la descripción verosímil de la habilidad de los animales, por eso el énfasis en la historia natural y menos en los textos más fantásticos como los viajes de Gulliver, ¿no? Pero sí, podríamos extender el argumento hecho respecto de los elefantes a otros animales en otras circunstancias sin ningún problema. No podría trazar una hipótesis que distinga unos de otros, salvo en el caso en el que el eje es muy fuertemente satírico, como en las viejas interpretaciones de los monos, donde ahí está clara la idea de identificar al mono con una versión degradada del humano, ¿no? Entonces, las habilidades comparables serían más bien una forma de despertar más el humor y la gracia que la crítica, como en los últimos casos que les expuse. Fabián. Sí. No, una reflexión más que una pregunta, porque han sido muy claros los tres expositores. Me
preguntaba por los límites, los alcances y las dificultades de este proceso de demonizar animales. Todos los animales, casi todos han sido demonizados, digamos, la gran mayoría están demonizados. Si uno lee la literatura demológica, los caballos están fuertemente, los perros. Los manos sombras del presente es la fuerte demonización del perro. Uno imagina el gato, el sapo, la culebra, ¿no? Lo esperable. El elefante claramente no. Y me llamó mucho la atención esto del perezoso. Esto sí sería una pregunta, Gastón. ¿Cuáles serían los atributos que estos autores veían en el perezoso para introducirlo en el complejo demonológico? Porque a priori Demonológico. ¿es un animal que tiende a ser demonizado o no? No. Yo no encontraba. En todos esos naturalistas y viajeros que lo describen, no aparece. A mí todo lo contrario. Más bien lo contrario, si más bien hay ahí un rasgo, sobre todo por la mirada, ¿no? En la mirada melancólica, ¿vale? Y que revelaría una ansia de comunicación, no aparece como un animal Yo diabólico. encontré una referencia en la que un autor, no recuerdo cuál de ellos, si Kircher o Lerí, comparaba el canto con el ulular de las brujas en el sabbat. No, el canto con el ulular de las brujas es el canto de los Tupinambá. El canto No, de los aborígenes, correcto. No el de la... Porque, bueno, los Tupinambá están así en una frontera, ¿no? De pronto son vistos como posesos y de pronto no. De pronto son vistos como músicos, ¿no? Como músicos que conocen la potencia emocional de la música en la misma medida que podía conocerlo el cronista que registra el caso, que es Lerí. Pero están siempre en esa frontera, ¿no? Finalmente, el ulular del Sabbat creo que los empuja hacia el lado de una demonización de sus prácticas. Eso. Una reflexión sobre tu presentación, Nicolás. Me llamó la atención el tema de poner nombres a los elefantes. Vos mencionaste, si yo no se me escapó, 1, 2, Jano y Manuel, no sé si mencionaste otro, creo que no. Otro nombre No, propio. hoy mencioné solamente dos. Solamente dos. Pregunta, encontraron muchos casos en los que tienen nombres propios en la Edad Moderna, y si ese es un tema estudiado o estudiable, si hay algo ahí para decir. Porque Emanuel es un nombre muy positivamente connotado. El único nombre propio que el Mesías recibe en el Antiguo Testamento, ¿no? Un nombre sagrado. Y Jano, bueno, más un significante vacío, puede significar cualquier cosa. Jano es una puerta, con lo cual capaz o te encerras. Pero Emanuel es un nombre fuertemente connotado. Han trabajado también eso, el tema de los nombres puestos a los elefantes, y si hay algo interesante para descubrir. No hemos trabajado, que yo recuerde al menos, el porqué de la decisión de un nombre puntual para un elefante determinado. Sí nos hemos ocupado de elefantes individuales que han tenido nombres muy notables. Esa, me parece, es una tradición muy difundida en toda la Edad Moderna respecto de los elefantes, incluso en la época contemporánea. Burucó me corregirá si me equivoco, me parece que se vincula mucho con el hecho de que la mayoría de los elefantes que llegaron a Europa en época temprana moderna provenían de la India, donde la familiaridad con los elefantes es de larguísima data, milenaria diría, y donde cada uno de los elefantes recibe un nombre individual. Esta es una historia que hemos contado alguna vez. Los elefantes son solo semi-domesticables, los elefantes asiáticos, los africanos no lo son. Los elefantes asiáticos tienden a querer volver a la libertad, incluso cuando son cautivos durante mucho tiempo, se escapan y muchas veces son recapturados, y lo curioso es que una vez que son recapturados vuelven a responder al nombre que se les había dado. Entonces me parece una hipótesis bastante sensata que el hecho de que se los nombre muy frecuentemente cuando llegan a Europa tiene que ver con esa larguísima tradición de la India, de donde provienen, que tendría ya nombrarlos y individualizarlos a cada uno de ellos, no solamente con los nombres, sino también con características anímicas o hoy diríamos psicológicas atribuidas a cada uno de ellos. O sea, hay una individualización de los elefantes a partir del nombre y a partir de otras ideas.
No habría que descartar tampoco que el nombre Manuel podría tener una relación con la tradición portuguesa, dado que el vector era siempre el rey de Portugal. Él era el que permitía que los elefantes fueran mostrados en Europa, los mandaba como un regalo regio. Sí, Gastón, comentario. Sí, quería hacer un comentario, si me permite, a partir de la pregunta del colega sobre otros diálogos de animales. Hay uno en particular que creo que en el contexto de esta jornada sería muy interesante traer a colación, que es el coloquio de los perros de Cervantes, porque ahí la facultad del habla de los perros, ¿sí?, se atribuye a la intervención de una bruja. Es una bruja, ¿no?, es el hijo de una bruja, ¿no?, al que ella ha convertido en perro, ¿no? Y es una cosa que queda en suspenso, no sabemos si es un dato caprichoso que da el perro que habla, o si se trata efectivamente de algo que en una segunda parte nunca escrita pero prometida podría llegar. Dice Cervantes que ahí se va a dilucidar el enigma, ¿no? Pero hay ahí la intervención de una bruja, ¿no?, que entra en una especie de éxtasis al que asiste el perro, y el perro lo describe. Entonces creo que es muy interesante esto que usted recalca de analizar otros grandes diálogos de perros en la tradición literaria, por lo menos europea. Sí, una pregunta, bueno, un comentario justo que hablan de Cervantes, un comentario para Nicolás y pregunta, ¿no? Bueno, sí, Cervantes tiene varios personajes de animales que hablan, ¿no? De los perros quedan, como dice el profesor Burjúa, en la bruma, no se sabe si realmente de dónde sale esa habla animal, ¿no? Pero después está el mono de Maese Pedro, que evidentemente no habla, pero que se finge como que habla. Y una escena muy curiosa que Rocinante. Y Rocinante, bueno, es cierto. Pero una escena muy curiosa, no sé si Nicolás lo habrá visto, la que sucede en La Gran Sultana, en la obra de teatro, ¿no? Que es la que un personaje promete que va a hacer hablar a un elefante, y que es supuestamente, ¿no?, un cuento folclórico muy presente, ¿no?, en el que además la cuestión es que, bueno, que en 10 años lo va a hacer hablar. Entonces es una forma de salvarse de la muerte, y un poco se relaciona también con esta idea de el elefante que muere porque o aprende o se salva, o se muere a quien le prometió, o se muere el elefante y quien lo... Sí, el caso de La Gran Sultana es muy interesante porque además se debate largamente a lo largo de todo el texto qué idioma le van a enseñar al elefante, si conviene enseñarle turco, español, él habla de Lampa. Claro, incluso vasco, ¿no? Dicen, bueno, pero el vasco, ¿para qué va a servir si le enseña el vizcaíno, que es tan difícil? Pero bueno, y es un personaje que además dice que él entiende el habla de los pájaros, ¿no? Pero no que entiende, que no lee como un agorero, sino que entiende lo que dicen, ¿no? Pero bueno, todo en un marco de engaño, pero en la cuestión del habla de los animales y esa diferenciación entre humanos y animales no humanos está así muy presente como un problema importante en Cervantes. Bueno, Gracias. Interesante toda la mesa. Tengo una pregunta para Burjúa, si puedo. ¿Este perezoso aparece en algún momento en relación con Kircher o no? No. Nunca. No. No hay, perdón. No, Kircher no lo cita. Es este que está acá. ¿Y no hay en la iconografía vinculada con Kircher ninguna semejanza con el de Stradano? No. Pero sí, el de Stradano sirve como punto de partida para otras representaciones que se hacen del perezoso, que son de manuscritos, y que relevó Peter Mason. Es indudablemente el punto de partida es ese.
donde se pretende haber visto al perezoso, es probable que así haya sido, haberlo representado de viso, ¿sí? Pero Peter Mason subraya que la derivación es de esta imagen del perezoso estrado. Y la tradición de Kirchner, la que proviene del TV y demás, muere ahí, digamos, o se recupera. Eso no lo sé, Nicolás, tendría que ver cuáles son, por ejemplo, las representaciones del perezoso que colocó Buffon en la historia natural. No sé, eso no es una cosa que no hice. Gracias. Bueno, les agradecemos entonces a los 3 expositores y demos rienda suelta al banquete.